Ya estamos de regreso. Usted escucha el 91.7 de la frecuencia modulada, que se vea Noticias Primera Emisión. Hace unas horas en su mañanera la presidenta de México reaccionó a esta decisión del INE de multar, de sancionar a quienes fueron electos como nuevos miembros del Poder Judicial. Señaló que la decisión del INE es contradictoria. Y bueno, pues siempre es importante conocer el punto de vista de quienes integran el Instituto Nacional Electoral. Por eso me da mucho gusto saludar esta mañana al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. ¿Cómo le va, consejero? Gusto saludarlo, muy buenos días. Gerardo, buenos días. Me gusto aquí de saludar al auditorio de tu prestigiado programa y, como siempre, a las órdenes para que podamos informar de manera puntual y oportuna a la ciudadanía. La presidenta de México señaló que esta decisión de INE es contradictoria. ¿Son contradictorios o están en la contradicción permanente los que forman parte del Instituto Nacional Electoral? Bueno, yo sí soy muy coincidente en lo que pude escuchar con respecto a lo que mencionas. Efectivamente, es siempre la última instancia que tiene para resolver este tipo de situaciones cuando se dirimen precisamente resoluciones de esta naturaleza de un órgano administrativo electoral, que es el Tribunal Federal, que en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, creo que es muy acertado ahí el comentario que se hizo en esta mañana. Pero llama la atención porque en un principio el Instituto Nacional Electoral señaló que estas guías de votación no habían influido en la decisión de la gente con respecto a los nuevos miembros del Poder Judicial. Y luego, ahora dicen, pues no, pues vamos a multarlos porque es algo que así debe de ser. Esta decisión, ¿por qué la toman? ¿Qué fue lo que señalaron? ¿Qué discutieron en esta sesión? ¿Y qué les orilló a tomar esta decisión sancionadora? Bien, te comento, Gerardo, el día de antier tuvimos dos sesiones. Tenemos en este momento, porque aún no culmina el proceso extraordinario para la elección de quienes integraron el Poder Judicial de la Federación. Tuvimos dos sesiones, una con partidos políticos, tenemos ahorita prácticamente consejo a consejo B, y luego la sesión sin partidos políticos que trató exclusivamente temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. Las dos sesiones nos llevamos aproximadamente 9 horas. Fue debate largo, como siempre, mis colegas todos aportan, tenemos diferencias de opiniones, somos un órgano colegiado, plural, y sí quiero ser puntual en esto. En lo personal, Jorge Montaño tuvo una posición distinta, tuve propuestas distintas, y bueno, se someten a votación, y siempre, como es un órgano democrático, pues siempre va a predominar la mayoría. Yo lo dije en unos puntos, fui muy claro al señalar que yo no me inclinaba por las sanciones pecuniarias. Yo iba por amonestaciones públicas, pero no por sanciones pecuniarias. Pero, insisto, es votación mayoritaria de quienes integramos el Consejo General y, bueno, fue una mayoría quien decide que se vayan las sanciones pecuniarias. Pero en lo que tiene que ver con temas de fiscalización, lo que se trató fueron temas de fiscalización principalmente, ¿sí? Y bueno, ahí está el resultado del número de sanciones que se llevaron en este proceso electivo electoral extraordinario, que fueron 37 observaciones precisamente que se hicieron con respecto a errores y omisiones en materia de fiscalización. Y algo claro que hay que decir, el INE es la única facultada, la única entidad facultada, el único órgano facultado constitucionalmente para llevar a cabo el proceso de fiscalización en procesos electorales. Y en el ámbito federal se notificaron 27.719 observaciones
¿Y por qué digo que es el único? Porque también fiscalizamos los procesos selectivos locales de las 19 entidades que fueron de manera concurrente con nosotros, y fueron 27.318 observaciones para las 19 entidades que tuvieron procesos locales. O sea, se hizo el trabajo de fiscalización de manera puntual, informada, porque a todas las candidaturas se les dio la información que requerían. Si bien hubo un curso, y como lo señalé en mi intervención, y lo vuelvo a reiterar, de unas horas, y quizás no quedaba la suficientemente claro el procedimiento, pero que quedaron abiertos los espacios del órgano electoral a través de una técnica de fiscalización para poder acudir y siempre ir solventando todas las dudas que se tenían de parte de las candidaturas, cosa que así fue, de lo cual soy testigo porque formo parte de la Comisión de Fiscalización del... No obstante que ya fijó su postura con respecto a que pues no optó por las sanciones pecuniarias, ¿qué opina con respecto a esta declaración de la presidenta sobre los demás compañeros, los que sí aprobaron o apoyaron sanciones pecuniarias? Señala que pues sugieren un intento por desvirtuar la elección del Poder Judicial. ¿Qué dice al respecto? Insisto, somos un órgano plural y bueno, podemos disentir en opiniones con respecto a algún tema. En el caso particular que nos atañe es el tema de estas guías de votación, los llamados acordeones. Tenemos diferentes opiniones, diferentes criterios, pero respetuosos. Y como tal, señalo, pues fue una votación de mayoría y la cual pues, siempre hemos sido respetuosos de ello, ¿no? El hecho de que, bueno, hoy se señala y se diga de que el órgano donde se puede disentir con respecto a esta resolución del Consejo General es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es lo correcto, siempre así ha sido. Nosotros somos un órgano electoral administrativo y finalmente cuando alguien esté inconforme con una resolución, acude ante el órgano jurisdiccional, que es quien tiene la última palabra, puede corregir, modificar o revocar cualquiera de las resoluciones que tenemos nosotros en el Consejo General. Estoy platicando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura, platicando sobre estas reacciones presidenciales con respecto a la decisión del INE de establecer sanciones pecuniarias en contra de quienes a partir de este viernes formarán parte del nuevo Poder Judicial electo por primera vez en votación abierta por los ciudadanos. Usted está escuchando el 91.7, la frecuencia modulada, XCBA Noticias, primera emisión. Regresamos para seguir platicando con el consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura. Seguimos platicando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Consejero, ahora resta esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a este tema. Es correcto, Gerardo, pero si me permite, me gustaría dar a conocer lo que hasta este momento es el resultado de la resolución, el resultado de la votación que se llevó a cabo en el Consejo General del INE, y mientras el órgano jurisdiccional no determine algo distinto, pues es lo que tenemos, es lo que estaría vigente para que podamos tener con claridad qué fue lo que hicimos, qué fue lo que se llevó a cabo con respecto al trabajo de fiscalización, una parte muy importante de un proceso electoral que es la transparencia, la rendición de cuentas para conocer el origen, el monto y el destino de los recursos, que en este caso eran recursos propios, recursos privados, a diferencia de las elecciones constitucionales, donde los partidos tienen prerrogativas que son recursos públicos. Y sí me gustaría dar a conocer que los ingresos que se reportaron fueron de 317.773.000 pesos y los egresos corresponden a 123 millones de pesos. Números cerrados. No hubo un rebase de tope de gastos de campaña.
una figura que sabemos que también está considerada dentro de la fiscalización, que rebasar el tope de gasto de campaña se puede llegar a la pena máxima, la nulidad de un proceso electivo. Muy bien, no existieron rebases al tope de gastos personales de campaña de los 881 cargos que se eligieron a nivel federal, y tampoco tenemos registro de algún cargo a nivel local que haya rebasado el gasto. De las irregularidades que se detectaron en los informes de campaña, la propuesta que se llevó a cabo en el seno del Consejo General es imponer sanciones por un total de 10.353.882 pesos. Bueno, aquí estos datos que te estoy dando van a variar o pueden variar. ¿A qué me refiero? Todavía se está en el respectivo engrose y por supuesto esperar las adendas que fueron circuladas por parte de todas las consejerías. Pero bueno, van siendo ya números que tendrán una variación para subir o bajar, pero ya será mínima. Y hay 146 amonestaciones públicas que se pusieron a candidaturas, que estas no cuentan con capacidad económica precisamente para hacer frente a una sanción pecuniaria, y 25 cancelaciones de candidaturas. Estas son por la omisión de presentar sus informes ante el órgano, ante la unidad técnica de fiscalización. Pero hay que dejar claro, de estas 25 cancelaciones, ninguna candidatura resultó ganadora. Y las sanciones que se van a imponer a las candidaturas ganadoras, bueno, entre ellas destaca el ministro electo, que tomarán posesión ya en el mes de septiembre, protestando ante el Senado de la República, que no tiene sanciones. Hugo Aguilar. No hay ninguna sanción con respecto a esta persona. Las demás tienen sanciones que varían en montos, e insisto, tienen todo el derecho de recurrir esta determinación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya nos dirá si se confirma, se modifica o si se revoca. Entonces, esas son las sanciones ya en montos que se van o que fueron determinadas al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de las cuales yo me pronuncié en que fueran amonestaciones públicas y no me pronunciaba por las sanciones económicas. ¿Por qué razón? Porque también había que tomar en cuenta que no hubo el tiempo suficiente para la capacitación a los equipos, quienes traían algún equipo que apoyara a alguna persona y directamente en esta materia, en este tema de fiscalización, a las candidaturas. Y luego no tienen la expertise con que cuentan los partidos políticos para ya llevar a cabo este proceso. Era un proceso inédito, histórico, no hay un precedente para el proceso que se viene el 27, si así se sigue manteniendo el espíritu de la reforma al Poder Judicial. Creo que ya podemos partir de la experiencia que hemos tenido en este proceso electoral extraordinario para elegir a las autoridades del Poder Judicial de la Federación. Pero no es un perdón, un olvido, pero también nosotros debemos de tener la consideración a cuando las personas no tienen, como señalé, la expertise con tanto tiempo. Hoy eran los plazos los que traíamos en contra, con un proceso que tenía una temporalidad que le tuvimos que restar más de 50 días porque teníamos que atender los recursos de suspensión que se habían interpuesto. Entonces, insisto, mi propuesta era únicamente hacer acciones públicas, pero bueno, se determinó que sí se imponen sanciones pecuniarias. Ya di los montos, van a dar alrededor de los 10 millones de pesos, y bueno, pues el tema de lo que mencionabas de las guías de votación o los llamados acordeones, también lo señalé, no podía ser imputable a una candidatura, y también lo señalé, fui claro,
que en las resoluciones también nos faltó decirles a las personas que iban a ser sancionadas por esta conducta cuál era la manera en que también podían haber solventado esta situación. Entonces, ese fue el sentido de mi voto. Insisto, es mayoritario, las resoluciones son por mayoría al seno del Consejo General. Ahora, dice la presidenta que pues es contradictorio lo que señala el INE. Yo pregunto, ¿no es contradictorio o no son contradictorios algunos consejeros electorales en el sentido de poner una multa? Por ejemplo, Loreta Ortiz recibió la multa mayor, 127,000 pesos. Irving Espinosa va a pagar la menos, 39,000 pesos, hablando en números cerrados. ¿En qué consiste esta variación? ¿Por qué uno tiene más, uno tiene menos cuando fue un mismo proceso judicial? Y bueno, pues no se entiende en qué varía la diferencia. Bien, aquí la información que tengo, por la que cuento, a la persona que te refieres, la Loreta Ortiz, sería una sanción de 52,270 pesos. Esa sería la sanción pecuniaria a imponer. Y, perdón, me señalaba que alguien más. Irving Espinosa. ¿Perdón? Irving Espinosa. Irving Espinosa tendría una sanción de 3,620 pesos. Pues es otra información la que está fluyendo en algunos portales con respecto a las cantidades, pero bueno, esto es... Sí, efectivamente, Gerardo, por eso, como lo señalé en esta entrevista que muy amablemente estamos llevando a cabo, es esperar. Sí, claro, lo que señale el tribunal. Por parte de las consejerías. Claro. Y ya sea una información final, yo estoy dándote los montos que están previos al engrose y a las adendas respectivas de cada una de las consejerías. De acuerdo. Consejero, con respecto a esta dinámica de las guías de votación, ¿esta va a ser la tónica del Instituto Nacional Electoral de ahora en adelante, no solamente en temas del Poder Judicial, sino en otras elecciones? ¿Los votantes podrán llevar guías o únicamente en el tema del Poder Judicial será así? No, mira, con respecto a que alguien pueda hacer una anotación para ir a emitir su sufragio en cualquier proceso electivo, digo, no es algo nuevo. Ahora las situaciones que se dio de manera distinta, hablo pues más la apreciación que hubo con respecto a guías de votación. Pero sí, hay personas, luego cuando hay procesos, llegan 3 elecciones federales, por ejemplo, presidencias, senadurías, diputaciones federales, llevan elecciones locales, hacen una anotación de carácter personal, individual. O sea, hay personas que, bueno, también por el tiempo que van a estar frente a la urna, bueno, ya llevo por quién voy a votar, ya lo razoné en casa, mi voto, por lo que no voy a emitir, y digo, es una anotación personal, pero que alguien te la dé buscando influir en tu intención del voto es distinto, pero no es únicamente privativo, dijéramos, del Poder Judicial. O sea, yo puedo hacer una anotación, pues son 6 candidaturas. En Tabasco hemos tenido elecciones, las 3 federales, luego tenemos gubernatura, presidencias municipales y diputaciones. Tenemos 6 elecciones. Claro. Y digo, con mucho respeto, hay personas que dicen, bueno, a ver, yo quiero ser ágil en mi votación, y ya lo razoné desde casa y ya llego directamente para votar, ¿no? Todavía no está reflexionando en la urna, porque también los tiempos de votación sabemos que debemos de respetar el tiempo también de los demás que están en la fila para emitir su voto. Entonces, no es algo nuevo, se ha hecho, pero insisto, fue ahora la manera en que se dio más reiterado. Claro. Y buscar influir en la intención del voto de alguien, por supuesto que no es lo correcto y puede ser incluso de configurarse, llegar a ser considerado un delito electoral. Sin duda, sin duda. ¿Qué hace el INE?
aprendemos. El INE, el derecho electoral es progresivo y perfectible, y nosotros precisamente aplicamos el derecho electoral. Sí. O sea, es aprender de esta experiencia que para nosotros, insisto, y para toda su fue inédito, era algo novedoso, algo histórico. Bueno, para el proceso que viene, que sería en el 27, donde se termine de elegir el resto de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, si es que así se mantiene el espíritu original de la reforma al Poder Judicial, pues tendremos que perfeccionar las cosas que vimos que nos funcionaron bien, lo que vemos que quedó a deber, hay que modificarlo, y si es necesario, pues también ya suplirlo por alguna otra, algún acuerdo que lleve precisamente a mejorar el todo sistema lo que tiene que ver electoral con el tema electoral. Porque es perfectible, sí, es progresivo. Exactamente. Estamos platicando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso, seguimos platicando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Hablábamos, entre otras cosas, de estos acordeones y estas sanciones pecuniarias y sobre todo la reacción presidencial a esta decisión del INE que lo llama contradictorio. Y aprovecho a comentar al experto en materia electoral, Jorge Montaño Ventura, un estudioso de la legislación electoral y de los temas electorales de siempre, y llama la atención cómo es la reacción de los consejeros. ¿Están satisfechos con esta elección judicial? ¿Fue una elección judicial correcta? Porque, ¿qué opinas sobre esta misión de observación electoral de la OEA, que calificó el proceso judicial como complejo y polarizante, con una participación ciudadana extremadamente baja, 13%, y un alto porcentaje de votos nulos o sin marcar, casi el 10.8%? Y con respecto, consejero, a este uso de acordeones, señaló problemas graves que pudieron influir en la decisión de los electores y representar coacción o propaganda no permitida. Y además, la OEA no recomienda replicar este modelo en otros países, dada la combinación de baja legitimidad democrática, falta de transparencia y riesgos institucionales. ¿Qué opina el consejero con respecto a estos comentarios, y si en lo personal como profesional en la materia electoral está satisfecho con este proceso electoral? Sí, primero que nada fue un esfuerzo conjunto, tanto de la autoridad electoral como de la ciudadanía. Y me permito brevemente hacer un reconocimiento a las mexicanas y mexicanos que participaron de manera voluntaria en las mesas seccionales, en las casillas seccionales de votación, recibiendo los votos de sus vecinos, como lo han hecho las elecciones constitucionales. Un reconocimiento y gracias por esa participación. A quienes forman parte de esta familia electoral, de la familia INE, como me refiero a ellos, también gracias por esa participación de 23,000 personas como capacitadores asistentes electorales, de 3,000 personas que fueron supervisoras asistentes electorales. Todos ellos, gracias. Y gracias también a las personas que se tomaron su tiempo para emitir su voto, para emitir su sufragio ese domingo 1 de junio, para elegir a las autoridades que van a estar al frente del Poder Judicial de la Federación de nuestro país. Primero que nada, mi agradecimiento. Y con respecto, satisfechos, claro, ¿cómo no vamos a estar satisfechos si en tiempo récord sacamos un proceso electivo del cual no había un precedente, donde el INE tuvo que trabajar a marchas forzadas para adecuar una geografía judicial a una geografía electoral, que son completamente distintas, y donde originalmente se pensó que íbamos a adecuar la geografía electoral a la judicial? Claro que no es posible, no era posible. Nosotros tenemos 300 distritos electorales en el país y no los íbamos a poder adecuar a la judicial. Bien, ese fue primero un trabajo titánico. Posterior a ello, organizar las boletas, que primero originalmente eran
hasta cuadernillos, así se consideró y así circuló en los medios. Había que buscar una forma ágil con el gran número de personas que estaban participando para tantos cargos, de manera ágil para que la ciudadanía pudiera, en la mesa de votación, sufragar, marcar. Y estamos nosotros lo usualmente acostumbrados era una marca, una X, una palomita o lo que sea. No, ahora era distinto, había que poner números. Todo esto llevó a un gran reto. Se superó, el INE llevó a cabo un proceso selectivo, hizo una elección como siempre lo hace. Bien. Ahora, con respecto al tema internacional, yo me voy a remontar a Bolivia. Tuve la oportunidad de ser observador electoral en las elecciones judiciales de Bolivia, donde partí con varios amigos, buenos amigos que tengo en la Organización de Estados Americanos en la OEA, y no escuché algún comentario con respecto a la elección judicial de Bolivia. Y ni siquiera se habló de la poca participación, que fue más baja de la participación que tuvimos en México sobre la elección de Bolivia. Lo que la recomendación, y que no surgió desde el órgano electoral, sino del propio país de Bolivia, ya no llevar a cabo este proceso efectivo porque tuvieron muy baja participación. Pero no se habló de ella. Y ya han tenido otros procesos electivos del Poder Judicial en Bolivia. No era el primero. En México es la primera ocasión que lo llevamos a cabo y muy respetuoso de las opiniones que emite un órgano tan importante como es la Organización de Estados Americanos, la cual tiene mi reconocimiento y mi respeto. Pero es la primera ocasión que lo llevamos a cabo nosotros. Y ahí están los resultados. No hubo violencia, no tenemos hechos que lamentar. Todos se han ido dividiendo ante los órganos jurisdiccionales, ante las instancias que tenemos nosotros en materia electoral poder resolver cualquier tipo de conflicto. Sí. Consejero, sí. Esto no sí. Dice Margaret Satterwhite, relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, ¿esto no pone en riesgo la independencia de los jueces y favorece la lealtad política sobre la neutralidad judicial? Y esa es una buena pregunta. Y la voy a responder rápido y voy a partir de ahí. La reforma judicial no la hizo él. Porque hay la confusión. Bueno, es que el INE hizo, el INE no hizo ninguna reforma judicial. No, es una opinión, es una opinión Ajá, sí. al consejero. ¿Qué opina? ¿Esto no pone en riesgo la independencia de los jueces? Sí, a ese punto voy. Acatamos el mandato constitucional que dice hay que hacer un proceso selectivo. ¿Quién hace elecciones en México? El INE. Bueno, vamos a hacerle el proceso selectivo. Con respecto a lo que tú me preguntas, ya no es un tema que le corresponda al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que las personas que fueron electas tienen la capacidad, el conocimiento, la preparación y por supuesto el criterio para poder emitir sus resoluciones en un ámbito de competencia, de independencia, en sus respectivas competencias. Ya no me pronunciaré sobre ello porque ya es un tema personal de cada quien en cuanto a su criterio, si va a ser un criterio independiente o va a ser un criterio distinto. Por eso, y el criterio del consejero electoral que se pronunció porque no existan sanciones pecuniarias, porque solamente fueran pues llamadas de atención, por decir como amonestaciones, y al punto de vista del consejero, esto que no participó desde luego en la reforma judicial, que siempre ha sido autónomo, siempre ha sido estudioso de la materia electoral y ha destacado en este rubro Jorge Montaño Ventura, ¿esto no pone en riesgo la independencia del Poder Judicial? Insisto, la independencia con una elección o que hayan sido llevados mediante un voto directo, mediante el voto popular, quienes lo van a conformar, o a como era la integración anterior, la independencia depende de cada uno y cada uno de los juzgadores. Quienes imparten justicia, insisto, su criterio, su ética, su formación, dependerá si son independientes o no lo son. No tiene que ver que hayan sido electos mediante el voto directo, mediante el sufragio popular, o que hayan, como era anteriormente, mediante un proceso de asignación directo que sea un órgano judicial. La independencia no tendría que ver con que sean electos o designados. Por eso, pero para Jorge Montaño, consejero electoral, para él, para el profesional,
Esto pone en riesgo la independencia del Poder Judicial siempre que se ha estilado que era independiente y no había sido abierto a la gente en la votación. Para Jorge Montaño No, Ventura. no lo pone en riesgo siempre y cuando las personas sean las más preparadas, las idóneas para estar frente de cada uno de estos importantes casos. Bien. Y eso en ningún momento podría poner en riesgo. Y ya para finalizar, ya de salida y después de la pausa regresamos ya para concluir la entrevista. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el Instituto Nacional Electoral? ¿Serán estas guías de apoyo para la votación la normalidad? Comentaba hace un momento que alguien puede llevar una anotación y bueno, pues está en su derecho. ¿Esto lo van a normalizar? ¿Qué viene? La gente quiere saber qué viene para el 2027, cómo va a recibir la elección la ciudadanía, cómo va a actuar, van a permitir que se les sigan acompañando a personas a las votaciones y les digan, oye, aquí está esta lista, vota por esto. ¿Lo van a normalizar o lo van a hacer diferente a como era antes? De esto platicamos al regresar de la pausa. Terminamos de platicar con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Platicábamos del tema de la normalización de las guías o las sugerencias para votar por determinada persona. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acatar el INE? ¿Hacia dónde vamos? Le pregunto al experto electoral. ¿Vamos a normalizar estas guías para votar por cualquier persona? Esto pues no peligra que exista la falta de libertad de voto, que trastoque la legalidad electoral, la transparencia democrática. ¿Qué viene? Porque muchos dicen, no está mal que usen las guías. La misma presidenta de México se ha manifestado al respecto. Pero otros dicen, es que hay que darle al ciudadano la libertad de voto, que vote por quien quiera, que no le digan por quién votar. ¿Qué viene? ¿Viene una tarea en ese sentido? ¿Se va a normalizar este tipo de guías de votación, consejero Jorge Montaño Ventura? No, de ninguna manera. Nosotros vamos siempre a defender que se respeten las disposiciones, la normatividad electoral que tenemos. O sea, ese es de ahí vamos a partir. Nosotros somos quienes más tenemos que defender que se respeten las normas electorales. Pero también tenemos que ser respetuosos de los derechos de las personas. En este caso, insisto, como lo dije, si alguien hace de manera personal, es que ahí se tiene que ponderar esa parte. Sí. Si alguien de manera individual, personal, decide desde casa, en su oficina, donde dice, yo voy a votar así para no llegar, ya no tener dudas, o por ser ágil en la votación, porque quiero estar muy breve tiempo en la casilla, porque a lo mejor hay fila y ya lo que tardo en la fila y yo ya no quiero tardar a votar. Ya llevo claro. Ajá. Porque, a ver, no todos... O sea, sí se vale así como lo dice el consejero, así. No, a ver, de manera personal. Sí, de manera personal. En otros países sí. se hace. Sí. De manera personal. Es distinto a que alguien vaya y de manera masiva entregue un documento, un papel, donde me señale por quién voy a votar. Eso es distinto, pero entonces tiene que acreditar que efectivamente alguien me vino a proponer a cambio de algo o porque es mi jefe laboral, por las razones que se exponen siempre para poder acreditar un delito, porque si eso llevaría a un delito, se tienen que acreditar varios supuestos, que es tu jefe laboral, que a lo mejor media alguna... una estructura partidista. Sí, o un tema económico. A ver, ¿y por Pero qué si no esto...? Haber eso, yo no puedo al ciudadano o a la ciudadana decirle, oye, es que cuando tú traes una lista por quienes quieres votar, que no lo puede llevar a cabo. Y si esto está... Y si esto... Ahora viene el Poder Judicial. Claro. Con los partidos. O sea, mira, seguramente votan por un partido, luego votan por una coalición, por otro partido distinto. Sí. Y así quizás lo llegue. No, pero que alguien vaya y que te dé o te diga por quién votar cuando quiere influir en tu voto,
Esto está también considerado, está tipificado, es un delito. ¿Y por qué si está electoral. tipificado como un delito, y por qué si está tipificado como un delito electoral se permitió? A ver, ¿por qué se tiene que llevar a cabo una investigación? El INE, y ahí está en los registros, se dio vista a la Fiscalía Especializada. Pero también se dio cuenta, consejero. ¿Perdón? Pero también se dio cuenta. O sea, nosotros dimos vista, porque nosotros en la parte que podemos sancionar de manera administrativa a través de los procedimientos sancionadores, lo hacemos. Pero ya cuando va en otro nivel o una conducta distinta a la administrativa, en este caso a la penal, nosotros damos vista a la Fiscalía y ellos harán sus respectivas investigaciones y determinarán, de acuerdo a sus atribuciones y a lo que hayan investigado. Pero está de acuerdo conforme a lo que nos dice, que si no está permitido, está prohibido y la ley pues no lo autoriza, ¿por qué se permitió? ¿No es un delito? No incurrieron en delitos, no incurrieron en delitos quienes se encontraban en estos centros de votación, que veían que la gente llegaba con un acordeón y los llevaban, incluso hasta entraban a la casilla con ellos y no decían nada. De ser un delito, lo tendría que pronunciarse la autoridad penal electoral, no nosotros la autoridad administrativa. Insisto, la parte que nos toca a nosotros, la hicimos. Y se hizo el trabajo, se hizo bien. Que tenemos que estar de manera coordinada, también le damos vista a la otra autoridad, porque no es una atribución de nosotros. No podemos nosotros llevar a cabo una investigación de carácter penal. Claro. Hacemos nuestro trabajo. Para eso está la Fiscalía. A la Fiscalía, hay que preguntarle a la Fiscalía claro. qué encontró o qué está investigando, a ver si ya determinó o si todavía está en investigación con respecto a estas conductas. Ahora, no sería el INE el que se pronuncie. Claro, ahora, si se normaliza esto de ir a votar con los acordeones, los guías, pues ¿de qué sirve entonces los debates, las propuestas, lo que hagan en campaña, en los recorridos, lo que ofrezcan, si pues ya va a estar pues definida la elección? Esta elección nos deja varias lecciones a nosotros por la naturaleza de la elección, como ya lo mencioné, algo inédito. No teníamos nosotros un piso de donde partir. Hoy ya lo tenemos para el proceso electivo del 27 que viene del Poder Judicial, porque las elecciones que tenemos en puerta para diputaciones federales, gubernaturas, ese es un trabajo que el INE viene realizando y se prepara todos los días, porque todos los días el INE trabaja en función también de mantener actualizado la lista nominal y la cartografía electoral. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se mueve, la ciudadanía es dinámica y ya quedó demostrado que hay ciudades donde se les ha restado un distrito electoral y a otras donde se les ha sumado, derivado de esta dinámica que se menciona. Bien, a eso lo hacemos todos los días. Y nos estamos preparando para el proceso que viene. Aprendimos las lecciones de esta elección. Con respecto al tema, para concluir con esta gracia, insisto, si la persona lo hace de manera personal, no podemos nosotros ir en contra de ese derecho que tiene la ciudadana o el ciudadano. Hacerlo de una manera distinta, corporativa, y siempre y cuando se acredite, pues ahí estará la autoridad encargada de determinar y sancionar. Nosotros, de advertir algo, haremos lo propio en el ámbito que nos toca y dar vista a la autoridad que también consideremos que tiene competencia. En este caso es la autoridad penal. Pero no podemos normalizar lo que es contrario a derecho y contrario a la normatividad electoral. De ninguna manera lo vamos a permitir. Pero también, insisto, debemos de ser muy respetuosos de los derechos que tengan las ciudadanas y ciudadanos, y lo digo con mucho respeto. Vi personas mayores que se auxiliaron de manera muy personal de un escrito que ellos llevaban de puño y letra para precisamente hacerlo ágil el día de la votación, porque fue complicado, y lo reconozco, el votar, poner un número, no era nada más poner una palomita, una tachita o cualquier otro símbolo, era poner un número dentro de una lista de varios nombres, donde iba una lista de hombres y una lista de mujeres.
cuando no estamos acostumbrados a votar así. Entonces, yo sí vi personas que de manera personal lo hicieron. Claro. Pero, insisto, ya que se haga de una manera masiva, Ujú. pues se tiene que investigar, que hay algo que se tenga que sancionar, pues lo habrá la autoridad respectiva. Y yo creo que ahí sí, sin ningún miramiento a quienes busquen sabotear un proceso electivo de las y de los ciudadanos. Muy bien. Bueno, pues ahí está la opinión del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Yo le agradezco, como siempre, tomarnos el teléfono de XCBA y informar a la ciudadanía de los temas del momento. Vamos a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a esto. Y aquí estaremos platicando, consejero. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Solo si me permite, ¿Sí? el proceso aún no concluye. Hay que esperar, efectivamente, como señalas, ya que determine el órgano jurisdiccional los medios de impugnación que están interpuestos y que probablemente también derivado de esta resolución que tuvimos el día de antier con respecto a fiscalización, también se interpongan algunos recursos. Ya en el mes de septiembre tomarán la respectiva protesta del senador Radamés. Muy bien, pues seguiremos pendientes. Consejero, gracias como siempre. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego, otro de vuelta. Esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube, XCBA Tabasco. Volvemos.